Ahí va. Hijos, qué padres están porque... Doctor. Es que son los virus. Ese es el virus de hepatitis. Es precioso. Órale. La mala suerte es precioso. Por eso encanta el cuerpo, ¿no? Pues, les gusta. No, es que precioso es el virus. Es el virus de hepatitis C. Es precioso. De verdad es precioso. Impresionante. Ya. La presentación. Déjame decirles. La presentación. Hago tele. Tú no se requiere esto. No, es este. Con esto. ¿Sí? Sí, yo ya vi. Mira, aquí está. Pero A lo mejor es esto, ¿no? no sé si me la van a mandar, es que... Ahí está, sí. Este es Foro Fundepa. Ahí está. ¿Ustedes? Perfecto. Ahí está, muy bien. Oye, él cree que va a estar media hora, entonces apresúrate un poco. Sí, es que dice que oyó media hora. Está bien. Tenemos pero si no... No me da, Rubén. Máximo esfuerzo. No, aquí dice media. Te lo voy a enseñar. Nada más como ahorita. Toda la mesa. Te sientas y como ahorita. Mira. En Monterrey, Rubén. Sí. Bueno, sí, como igual que ahorita. Poner el tema. ¿Sí me explico? No importa. Está bien, Rubén. Está bien lo que te des. No importa. O sea, hay 1 hora y media de mesa, entonces perfecto. Ok. Ok. Es más, allá ya se acabó. Bueno, primera llamada. Primera llamada y luego te sientas por allá. Enrique Wolf. Sí, en enero, la tercera cuarta semana de enero. Enrique Jorge, que va a ver el CEMEFI. Entonces puede ser. Voy a hacer la presentación. Todavía no. Bueno, vamos a comenzar. Y la mesa esta segunda mesa se titula Los pacientes y la sociedad civil en el acceso a la salud, y se trataría de reflexionar en torno al papel de la sociedad civil en la construcción de la política pública, que implica el diseño, el seguimiento, la evaluación en el ámbito general de la salud y en particular el tema de la hepatitis C. Y vamos a arrancar con una conferencia de Jorge Villalobos. Jorge, vente acá a la mesa, ya a tu podio, con Jorge Villalobos, que es el presidente ejecutivo del CEMEFI, y que él va a iniciar con esta participación. Jorge, por favor. Bueno, pues muy buenos días todavía. Saludo con mucho gusto al Presidium, le agradezco a Fundepa, Rubén, la invitación, y pues lo primero que tengo que decir es que desde que me pidió Rubén esto me dio un poco de miedo, porque hablar con médicos nunca lo he hecho. Entonces me dijo, no, tú habla de lo que tú sabes. Dije, bueno, perfecto. Voy a tratar de ligarlo un poquito con la parte de la fundación de Fundepa, Fundación Mexicana contra la Hepatitis, y porque es uno de los miembros del CEMEFI, una institución, muy rápido menciono, de 25 años, que tiene la misión de promover la cultura de la filantropía y la responsabilidad social en México y crear condiciones para que este sector crezca. Somos una asociación de miembros, casi 1,500 ya, y el milagro es que casi todos pagan una cuota. No, digo, es milagroso eso. Me pareció importante hablar que filantropía la entendemos no nada más como el otorgamiento de recursos. Los recursos siempre son importantes, pero siempre entendemos por filantropía pues los aportes que hacemos de tiempo, de talento, de relaciones, para generar finalmente una estructura social que le permita a cada persona su propio desarrollo. Entonces, bueno, pues el dinero influye, pero no es lo más importante. Lo que es más importante en filantropía es el compromiso de cada persona por una causa que elige. Hablar del sector de organizaciones de la sociedad civil. Bueno, el marco general que tenemos, 3 sectores: sector público, que es el gobierno; sector privado, la empresa; y un tercer sector de organizaciones privadas sin fines de lucro, pero con dimensión pública. De alguna manera decimos que son 3 sectores que tienen que trabajar con sinergias. Y cuando hablamos de tercer sector nos referimos a un sector que desarrolla su objeto sin objetivos lucrativos, sin fines de lucro.
que es una palabra que me gusta mencionarla al principio de estas presentaciones porque en general no se entiende sin fines de lucro. Quiere decir que no hay reparto de utilidades, no hay distribución de remanentes. Sin fines de lucro no quiere decir con ánimo de pérdida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Permanentemente. Y más bien la idea sería que toda fundación tienda a ser sustentable en el tiempo. Bueno, esos tres sectores, gobierno, empresa, tercer sector, pues lo vemos todos los que tienen trabajo sin fines de lucro, aunque lo dudemos, pues ahí entran los partidos políticos y las asociaciones políticas, las asociaciones religiosas, los grupos de autobeneficio y el sector de servicios a terceros, que propiamente es al que me voy a referir en esta plática, que son fundaciones que tienen recursos propios y que apoyan a otras, organizaciones que consiguen recursos para atender algún servicio para la sociedad y asociaciones que proveen de servicios al mismo sector. Este tercer sector en números, muy rápido, está integrado más o menos por 40,000 unidades, de las cuales casi 30,000 son las que son fundaciones y organizaciones de servicio a terceros. Hay dos categorías, las que tienen la autorización para dar recibos deducibles, que en el último año llegaron casi a 8,000, milagrosamente también, nunca habían crecido tanto, quiere decir que ha habido algún buen estímulo en los últimos años, y sobre todo las que han crecido más son las que tienen la clave única de registro del INDESOL, que son las instituciones que pueden recibir recursos del gobierno, es lo que es importante. Ahora, las que tienen todos los registros, pues son nada más 4,000 instituciones. Y estos datos los digo porque el sector realmente es muy chiquito, es decir, para un país de 120 millones tener 8,000 donatarias autorizadas o 30,000 en total, pues sigue siendo muy poco, ¿no? De las donatarias autorizadas, la salud no está considerada como uno de los rubros específicos, sino que está incluida en las asistenciales, asistencia social y salud, casi siempre. Entonces las cifras están un poco mezcladas. Entonces, cuando hablamos del número de instituciones asistenciales, que un buen porcentaje, yo diría casi un 40-50% son de salud, estamos hablando de 5,000 y pico de instituciones. Y las que dan donativos no llegan ni a 300, y ese dato me parece importantísimo tenerlo en la mente. Instituciones de salud en México, referidas directamente a la salud, tenemos alrededor de 2,300 instituciones. 2,400. De asistencia, en cambio, tenemos 4,400, por eso digo que es como el 50%, más o menos. Ahora, los donativos, esa cifra hay que memorizarla un poco. El SAT los últimos años ya nos ha dicho cuánto dinero se dona contra recibos deducibles. Y el último dato que tenemos es que en efectivo se donaron 27,000 millones de pesos, de los cuales 25,000 millones son de donativos nacionales que provienen de fundaciones, de empresas y del público en general. Entonces, este dato es importante, alrededor de 25,000 millones de pesos. Los recursos de las instituciones para la salud en México es también muy interesante. Para la asistencia fueron 19,000 millones de los 25,000. Es decir, si vamos sobre el 50% para la salud, estamos hablando que para la salud habría alrededor de 9,500 millones de pesos que el sector privado aporta para la salud. Un poco para dimensionar, yo dije, bueno, ¿y cómo están el presupuesto de egresos del mismo año de la Federación? Bueno, la Secretaría de Salud manejaba 122,000 millones, el IMSS 422,000, 162,000, estaríamos en un 5% de apoyo privado a la salud, que me parece que siempre los datos numéricos ayudan como marco de referencia. Bueno, las donatarias que más donativos reciben, pues justamente es una que se dedica a la salud, que es el Teletón, ¿no? La Fundación Teletón ahí está en primer lugar con 1,300 millones de pesos recibidos, las asistenciales como la Cruz Roja 617 millones, la Fundación Inbursa, también en el rubro asistencial por los programas de nutrición y otros que tiene 332 millones, etcétera. Si ustedes ven, hay mucho dinero que va a la salud, pero que comparado con los recursos públicos, pues es muy chiquito, no llega ni al 5%. Las fundaciones que más donan, sorprendente, que es una de salud, el doctor Simi dona 1,500 millones de pesos.
No sé por qué, pero debe ser muy generoso, don Víctor, ¿no? El Nacional Monte de Piedad, la Fundación Gonzalo Río Arronte, ya ven que tienen tres temas fundamentales. Uno de ellos es la salud, las adicciones y el agua. La Fundación Gonzalo Río dona igual 360 millones de pesos. El Instituto Carso para la Salud dona 250 millones de pesos, etcétera. Ahí están todos los datos que si les interesa con más detalle yo les puedo dejar la presentación con mucho gusto, ¿no? Esto era nada más un poco para poner el contexto. En Estados Unidos, para comparar, las instituciones de salud representan el 12% del total y estamos hablando de más de 1,5 millones de charities. Entonces quiere decir que hay mucha acción privada a favor de la salud. En cuanto a las donaciones privadas en Estados Unidos, fíjense que es bien interesante que la mayor parte viene de los individuos. 72% de los donativos, se donan 300,000 millones de dólares en Estados Unidos. 72% viene de individuos. ¿A dónde van? A la salud va el 9%. Estos datos yo creo que nos van a servir a futuro para que también incluyamos el rubro de salud desagregado de la asistencia en general, que me parece importante. Bueno, entro ya a parte conceptual, características y roles de las fundaciones. Bueno, en general son privadas, no lucrativas, que no tienen interés político partidario, que tampoco hacen proselitismo religioso y que apoyan a terceros. Es decir, no son de autobeneficio. Cualquier asociación civil requiere por lo menos de 2 personas para constituirse. Esto tendría para beneficiar a un tercero que no fuera ninguno de los de adentro. Funciones sociales generales de las fundaciones. Aportan servicios a la comunidad, eso ya lo sabemos todos, pero también promueven participación ciudadana, generan empleos. Eso es importantísimo, la generación de empleos desde el sector sin fines de lucro. Son un laboratorio social. Y en esta parte es donde más voy a insistir en esta conversación y que es una reflexión que quiero dejar en la mesa. Es decir, el mayor aporte que da la sociedad civil organizada a la sociedad no es por los servicios que presta, sino que gracias a esos servicios que presta, conoce los problemas que enfrentan las poblaciones vulnerables y entonces aprende de su acción, lo sistematiza y propone al que sí puede atacar causas de fondo, que son los gobiernos, propone soluciones que los gobiernos la escalan y la convierten en programas públicos. Es decir, la sociedad civil jamás podrá competir con los recursos gubernamentales, como ya lo estábamos viendo, jamás, ni le interesa a la sociedad civil competir con eso, pero sí le interesa proponer nuevas soluciones a viejos problemas, que eso no lo puede hacer fácilmente el gobierno, y para eso se requiere investigación, sistematización, innovación, por supuesto, y propuestas de políticas públicas. Entonces, bueno, obviamente que también la sociedad civil equilibra los poderes, porque maneja poder económico y maneja poder político, pero no lo busca, pero sí lo maneja. ¿Qué es lo que busca? El bienestar de la sociedad, la defensa de los valores. Por eso decimos que es un baluarte de valores sociales. Prácticamente la sociedad civil defiende todos los derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: educación, salud, derecho al trabajo, a la recreación, etcétera. Y, por lo tanto, realmente quienes promueven el cambio social son las organizaciones de la sociedad civil y las fundaciones. ¿Cómo han evolucionado estos roles? Esto me parece interesantísimo. Tradicionalmente eran de asistencia social, es decir, aportantes de servicios a poblaciones vulnerables. Y esto es lo que mucha gente y todavía muchos gobiernos piensan que ese es el rol. Si uno hace una fundación que va a apoyar alguna acción asistencial y si además es una acción del gobierno, se ve con plachet. Si es en cambio, una organización que se dedica al respeto de los derechos humanos, ya se le ve con desconfianza, que es lo que está pretendiendo, ¿no? Y lo que ha pasado es que de la asistencia social se pasó a entender que la asistencia no resuelve problemas, porque ataca efectos, no causas de los problemas. Y entonces es un barril sin fondo siempre.
Y entonces había que buscar cómo las poblaciones vulnerables, en situación de vulnerabilidad, tomaban en sus manos su destino y ellos actuaban para su propio desarrollo. Pero después vino la lucha por los derechos humanos, es decir, el derecho a la educación, a la salud, etc. Cuando yo hablo de derechos humanos, son todos, absolutamente. Y por último, se ve que el mejor aporte de la sociedad civil, como lo he venido mencionando, es cuando su propia experiencia la sistematiza y la convierte en propuestas de incidencia en política pública. Los roles estratégicos de las fundaciones, que son muchos, finalmente es una acción catalizadora en la sociedad y que debe de orientarse hacia la innovación y la creatividad. Una fundación que simplemente replica lo que no está haciendo el gobierno o que de alguna manera atiende poblaciones que no está atendiendo el gobierno, está limitando todo el talento ciudadano que puede tener. Relación del gobierno con las fundaciones, esta me parece importantísima. Bueno, lo que sí debe de ser la relación entre gobierno y sociedad civil. Bueno, que se respete la autonomía de las organizaciones. Si no hay un respeto a la autonomía de las organizaciones, se mata el talento. Si se mata el talento, no hay un aporte creativo. Es decir, lo que más ofrece la sociedad no es dinero, es talento ciudadano apoyando una causa. Y por eso se pide que los gobiernos respeten la autonomía de los ciudadanos que deciden adoptar una causa, la que sea. Segundo, corresponsabilidad en la atención de problemas públicos. Hay corresponsabilidad. Ante un problema que está sin solución, hay ciudadanos que lo adoptan y luchan para solucionarlo. Y el gobierno es corresponsable aportando, pues muchas veces recursos, aportando estímulos, etcétera. La complementariedad de los recursos, adopción de modelos de éxito. Cuando un gobierno estimula a la sociedad civil, está muy atento a observar qué se ha hecho para escalarlo como programas públicos o adopción de política pública y por lo tanto el apoyo a la creatividad e innovación. Me llamó mucho la atención que hace poquito aquí en México tuvimos el encuentro cívico iberoamericano, que es el encuentro de todas las fundaciones como preparación para la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno que va a ser en Veracruz en la primera semana de diciembre. Y el tema es educación y cultura. Entonces se dieron a la tarea de encontrar en América Latina proyectos de innovación en educación y cultura y aparecieron más de 80 proyectos de innovación. Entonces con esto se está proponiendo a los jefes de Estado y de Gobierno que inviertan dinero en la sociedad civil para identificar proyectos innovadores y estimular su desarrollo también, ¿no? Lo que no debe de ser la relación del gobierno con la sociedad civil. Ay, ¿cómo lo doy para atrás? Ahí está. Ahí está. No debe ser extensión de los programas gubernamentales. Es decir, cuando se pretende que los ciudadanos organizados vayan complementando y extendiendo programas del gobierno, no están sirviendo como podrían. No digo que no sean útiles, pero no están sirviendo como podrían. Los recursos para los gobiernos. Fíjense que hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo. De los 27,000 millones de pesos que se movilizan desde el sector privado para la sociedad a través de las donatarias autorizadas, más del 60% va al gobierno. Y me han preguntado muchas veces, ¿y cómo? Pues es que va al DIF, va a institutos públicos, etcétera. Es decir, está complementando los recursos que el gobierno no obtiene vía impuestos. Y lo que nosotros decimos es que todo gobierno que opera con dinero que no es de impuestos, ese dinero le quita libertad. Ese dinero le quita libertad. Es decir, entonces el gobierno tiene que hacer su tarea de cobrar impuestos suficientes para atender los problemas de la población. Y la sociedad civil con sus recursos, empresas, ciudadanos, etcétera, es para hacer innovaciones y creatividad que permita nuevas soluciones a los viejos problemas. Tampoco se trata de que haya recursos gubernamentales para convertir a las fundaciones en proveedores de servicios al sector. De las CLUNIs, que la CLUNI da la autorización para recibir dinero del gobierno, es la que más ha crecido. Ya hay como 28,000 instituciones con CLUNI, porque es un requisito para recibir dinero de los gobiernos federal, estatal y municipal. Entonces me parece que eso los puede convertir, cuando es su única fuente de ingresos, en proveedores de servicios. Entonces, pues ya no está cumpliendo la función
de la filantropía, que son recursos privados adicionales a los impuestos para el bien público. Y por último, el control clientelar. Bueno, ¿cuál es el rol actual de las fundaciones? Alto porcentaje enfocado a la filantropía tradicional asistencial. Creciente grupo trabajando en los derechos ciudadanos, es una buena noticia. Evolución hacia el desarrollo autogestivo. Importante historia de incidencia en política pública, pero también grandes carencias. No son sustentables y dependientes todavía en exceso de los donativos. Mecanismos de innovación y sistematización que no tienen. Metodologías orientadas a resultados sistematizables y eventos públicos de rendición de cuentas. Estamos de alguna manera en un tránsito hacia la filantropía estratégica y la inversión social. ¿Qué ejemplos tenemos de incidencia? A mí me da mucha luz esto porque los grandes cambios que han ocurrido en los últimos 30 años en México han provenido de la sociedad civil. Y si no, véanlo. La creación de los centros la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos vino porque se crearon varios centros de derechos humanos ciudadanos y entonces el gobierno del presidente Salinas de inmediato dijo hay que crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, tú promueves la creación desde el gobierno cuando ves que hay un problema real de abusos de poder. La defensa de los derechos de las mujeres vino de la sociedad civil, impulsada por muchas fundaciones donantes norteamericanas y europeas y cuaja en el Instituto Nacional de las Mujeres. La lucha contra la discriminación, que termina en el CONADIC, comenzó con muchas organizaciones de sociedad civil que después de trabajar con poblaciones con algunos problemas de discapacidad, decían esto tiene que tener una incidencia en política pública, y nace la CONADIC. Y este es un tema que todavía está increíble, o sea, no hay todavía ningún apoyo gubernamental para las personas que tienen algún problema de discapacidad. Ni un apoyo para las poblaciones, ni uno. Entonces, el mayor número de instituciones que trabajan con síndromes de Down, autismo, etcétera, son privadas, son familias que tuvieron ese problema y tienen que crear la institución, invitar amigos, tener un liderazgo, etcétera. Y tendrían, ellos ya lo están trabajando, que luchar para que haya una política pública que apoye a esas personas, ¿no? La creación del IFE, toda la democracia, pues vino desde la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil explora problemas, los sistematiza, los lucha, los convierte en política pública y hace cambios. En términos de más recientes, el Banco de Alimentos, por ejemplo, que en lugar de que se desperdiciaran toneladas y toneladas de alimentos, los empezaron a canalizar a instituciones. Y después vieron, oye, es que siguen destruyendo muchísimo y promovieron la ley para evitar la destrucción de alimentos. Y ahora es una ley. Reintegra. Empezó trabajando con los primos delincuentes en las cárceles, conoció toda la problemática que vivían y acabó proponiendo, para arreglar un poco la situación de las cárceles, los juicios orales. Y hoy en día ya está aceptado. Ahora que vino todo el tema de la inseguridad, todas las organizaciones de sociedad civil que empezaron a trabajar por un problema que vivieron en carne propia, una alianza de México Unido contra la Delincuencia, SOS, México SOS de Martí, la de Isabel Wallace, etcétera, y lograron una ley antisecuestro unánime en el Congreso. Es decir, la fuerza que tiene la sociedad civil va mucho más a atender causas de los problemas, sistematizarlos y convertirlos en política pública. Lo otro no es que sea malo, no es que sobre, pero no es el mejor aporte que tiene. Perdón. Bueno, la filantropía estratégica, que atiende más las causas que los efectos. ¿Qué es lo que está provocando el problema? Oye, vamos a trabajar con los niños de la calle. Bueno, se crean 20 albergues y mientras el problema no se ataque en las comunidades expulsoras de niños de la calle, pues va a seguir habiendo niños en la calle. Entonces hay que buscar cómo atender ese problema. Atiende problemas que afectan al mayor número de personas. Hay muchos problemas. De alguna vez dijeron, oye, invertir recursos en la cultura es muy importante. Bueno, pues claro que es muy importante, pero va a ser mucho más importante si atiendes a lo que afecta a más. Programas con visión de largo plazo y no inmediatos, con capacidad de réplica, que involucra a la población beneficiada, en áreas donde no ha llegado el gobierno, que realice evaluaciones de los impactos logrados y que busque involucrar a los grupos de interés para atender las causas de esos problemas. Ay, ahora se fue para el otro lado. Ahí está. Bueno, esta evolución hemos pasado
Ahí está. Del asistencialismo, pasando por los multiproyectos, buscando el enfoque, la planeación de resultados, hasta llegar al enfoque más moderno que son políticas públicas y tecnologías aplicadas a lo social. Entonces, el talento ciudadano aplicado a eso nos va a ayudar a todos mucho más. Es la tesis que trato de compartirles y poner a discusión de la mesa. Un escenario de cambio. De los donativos tradicionales de asistencia, que es más bien reactiva, que tiene una acción individual, que se dispersan acciones, poco interés y monitoreo, y buenas intenciones pero poco cambio, se está pasando a una filantropía que busca el desarrollo, que es proactiva, que busca alianzas, que tiene foco de actuación, que monitorea resultados, que sistematiza la experiencia y que hace iniciativas de política. En general, el proceso de filantropía estratégica, podríamos decir, realiza acciones en beneficio de la población con planeación de resultados para describir el problema y buscar soluciones. Sistematiza la acción, la convierte en política pública, busca que sea adoptada por algún grupo de legisladores y convierte los hallazgos en política pública que escalan soluciones. Y esta es mi propuesta para que la discutamos, porque son visiones que nunca son verdades absolutas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Entonces vamos a iniciar, como habíamos planteado en la mesa anterior, vamos a iniciar con la intervención de Enrique y de Linda. Les pido a cada uno 3 minutos, luego los 6 panelistas 5 minutos cada uno, y luego abrimos el espacio para preguntas y luego contestar, etcétera. Entonces, si quieres, Enrique, por favor, introduce a la mesa. ¿A la mesa? Introduce tu tema. Déjenme decirles que ha sido para mí muy interesante esta plática, Jorge, que acaba de dar usted, porque nos inquietaba desde la creación de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, que nació como Asociación Mexicana para las Enfermedades Hepáticas y luego viró acorde con la tendencia global de fomentar la salud y prevenir las enfermedades, y por eso es Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Cómo incidir en todas las vertientes en que queríamos trabajar, en la educación a la sociedad, en la difusión del conocimiento de lo que es el hígado, las funciones que desarrolla, la manera de prevenir enfermedades, y aquel que se enferma, cómo curarlo. Y por eso es que los primeros programas fueron de vacunación, por ejemplo, vacunación contra hepatitis B, y luego ya fueron creciendo otros que son fundamentales en el quehacer de la Fundación, como el apoyo a niños con trasplante de hígado, en los medicamentos que van a impedir el rechazo del órgano, como el mismo proceso de Fundepa orienta qué hacer con los pacientes, y aquí hay muchos y muchas que se les hace el diagnóstico de hepatitis C y sienten que el mundo se acaba porque no saben qué hacer, a dónde recurrir, cómo van a atenderse, cómo van a curarse, en el apoyo a la investigación científica, y esto nos da pie para saber cómo poder trabajar y qué es lo que realmente la Fundación puede hacer. Yo rescato algunas cosas que me parecen muy importantes para Fundepa, para la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, como por ejemplo no sumarse a programas públicos ya establecidos, y aquí tiene absolutamente toda la razón. El Estado, el Sistema Nacional de Salud debiera de vacunar, por ejemplo, a toda la población contra la hepatitis B. Si esto es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y no solo dejarlo a los niños, también por insistencia de Fundepa ante el entonces secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, que se incluyó la vacunación en la cartilla nacional de vacunación para todos los niños, pero siendo la hepatitis B una enfermedad de transmisión sexual,
pues a quien importa vacunar, además de los niños, es a los jóvenes, a los adultos que inician su vida sexual. Pero esto debiera hacerlo el Sistema Nacional de Salud para que Fundepa no invirtiera recursos y tiempo y el talento en estar vacunando. Pero, en fin, fue una de nuestras primeras acciones. Y luego, una verdad casi axiomática, que el asistencialismo ataca los efectos y no las causas de la desigualdad. Bueno, pues esto es algo para meditarlo, para tenerlo en mente. Yo pienso que esta puede ser una mesa muy interesante si contamos con el aporte, con las preguntas y los comentarios de ustedes. Y bueno, yo ya introduje esto. Oye, Rubén, le dejo la palabra a Linda Muñoz. Yo no presenté a Enrique porque todo el mundo lo conoce, entonces, pero la doctora Linda Muñoz Espinosa, ella es jefa de la unidad de hígado del Hospital de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por favor. Sí, correcto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia. Me parece sumamente ilustrativa, sobre todo para ayudarnos a orientar los esfuerzos que estamos haciendo como grupo e individualmente en todo el país. Yo, como miembro del Comité Científico de Fundepa y radico en Monterrey, estamos trabajando siempre en conjunto con el doctor Kersenovich, con la doctora Tere Rizzo, con todo el grupo de patólogos del país, y estamos verdaderamente muy preocupados por lo que está sucediendo en nuestro país en relación a la hepatitis C y que no tenemos todavía en este momento soluciones. Sin embargo, sí tenemos varias iniciativas. Hemos tomado como ejemplo, por ejemplo, la iniciativa del Grupo ECO en Estados Unidos, del Grupo Target, que son asociaciones que se han formado precisamente para tratar de aterrizar y resolver los problemas de la sociedad civil, en este caso de hepatitis C. En Alemania, por ejemplo, el grupo EPNET ha logrado inclusión de temas importantísimos en hepatitis C, como diagnóstico, como tratamiento, como capacitación de los médicos y el poder tener acceso a estas nuevas terapias. Y estoy hablando de países que obviamente no tienen la problemática que nosotros tenemos. Nosotros, desde América Latina, hemos estado trabajando con un grupo en una iniciativa que se llama LALREN, que es precisamente aterrizando esa preocupación en toda América Latina, porque todos padecemos del mismo problema, ¿verdad? No tenemos acceso fuera de Brasil, que ha tenido acceso más rápido a los inhibidores de proteasa de primera generación y que tendrá acceso muy pronto a los nuevos medicamentos de segunda generación. La iniciativa que estamos haciendo ahorita, principalmente unidos con Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, República Dominicana y México, es el primero conocer cuál es nuestra realidad y de dónde vamos a partir precisamente para ayudar a la sociedad civil. Y una de las propuestas que nos parece sumamente interesante es la que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos con el Grupo ECO, en donde puedes capacitar desde un centro como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición o el Hospital Universitario en Nuevo León. Puedes estar capacitando a distancia a los médicos, puedes estar mejorando la salud de los pacientes, porque como ahora los medicamentos, una vez que los tengamos, van a ser más fáciles de ser administrados, ya no tenemos que monitorear esa cantidad de efectos adversos que obligaba que solamente fueran atendidos los pacientes en centros de tercer nivel. Ahora vamos a poder estar capacitando en lugar de ir a las comunidades, porque no nos damos abasto los hepatólogos que vemos en el país, sino estar educando a distancia, y esta parte nos ha parecido sumamente interesante y queremos aterrizarlo pronto y efectivo en México. Creo que esto se puede hacer, así como tocar puertas a nivel del Congreso para poder que se tomen en cuenta estas iniciativas, porque puede ser que aquí en el DF empiecen a funcionar antes, pero nosotros tenemos que tocar puertas en nuestros estados, con nuestros congresos, para que efectivamente veamos cambios y realmente ayudemos a la sociedad, porque sentimos un enorme compromiso. No es suficiente con que seamos un grupo de patólogos
pequeño o relativamente pequeño en el país y que la hepatología se maneje a un nivel competitivo de forma internacional. Lo que es suficiente es realmente ayudar a nuestros pacientes a que se diagnostiquen, a que se traten y que México pueda tener una mejor expectativa en cuanto a salud, en este caso hepatitis C. Sí, muchísimas gracias. Ahora todos tenemos 5 minutos, cada uno de los que siguen, por favor, y nos sujetemos al tiempo. Le voy a dar la palabra a la doctora Miriam Castelot, que ella es la presidenta del Grupo Unidos por una Vida Mejor de Mexicali, en Baja California. Buenas tardes. Soy coordinadora del Grupo de Mexicali, soy paciente, soy portadora del virus de hepatitis C. Estamos viviendo una revolución farmacológica en atención médica de la hepatitis C. Nuevos antivirales de acción directa están llegando, lo acaban de decir todos los doctores, exitosamente presentan estos antivirales una tasa de curación de más del 95%. ¿Qué es esto? Un rayo de esperanza para muchos mexicanos, miles de mexicanos, que nos da esa esperanza de que a personas afectadas severamente de su hígado por el enemigo silencioso y abandonado, sin embargo, ¿qué pasa? Su costo elevado deja fuera a la mayoría de los afectados de la oportunidad de obtener la cura de dicho mal. Y ante esto, ¿cuál es la actitud de las autoridades? Una actitud inédita. Para ellos existen otras prioridades, como es cáncer de mama, obesidad, diabetes, sida, etcétera, etcétera. No quiero decir con esto de que no sean importantes, lo son, pero ¿y la hepatitis C no lo es? Consideramos que no es una prioridad para ellos. ¿Desde cuándo venimos luchando? Y podemos darnos por satisfechos que la Organización Mundial de la Salud al fin parece que nos toma en cuenta a los pacientes de hepatitis C. Era mejor quedarse callados. Lo único que les interesa es garantizar los aportes de dinero que pueden obtener. Algunos grupos de pacientes pensamos que ni la World Hepatitis Alliance nos ha defendido ante la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud. ¿Y todo por qué? Porque todo lo tienen planeado. Y en México detectamos mucho mayor atraso en esto. Nuestro grupo, Unidos por una Vida Mejor de Baja California, de Mexicali específicamente, viene luchando desde hace 8 años. Con mucho esfuerzo se logró entre todos que la enfermedad se considerara catastrófica. Luego, que fuera incluida en el listado del Seguro Popular. ¿Y qué se ha hecho con esto? Nada. Se presentó el problema que los hospitales tienen que estar acreditados. ¿Y qué sucede? Solo 2 hospitales están acreditados. Siento que fue para callarnos a los pacientes y una resolución que yo le llamo tibia. Aparte, se dirige a los pacientes coinfectados con SIDA. Los monoinfectados pasamos a un segundo término. La inclusión de estos novedosos fármacos en la seguridad social y en el seguro popular, junto a una estrategia de cada estado para la detección, diagnóstico y tratamiento integral, permitiría afrontar la epidemia de la hepatitis C de una manera adecuada y financieramente posible con los recursos que tenemos actualmente, los recursos que están disponibles. Tanto, la verdad, si hacemos esas estrategias como lo acaban de decir, yo creo que todos los doctores lo han estado diciendo, podemos decir que vamos a alcanzar esto.
¿Qué ha sucedido? Baja California específicamente, a partir de haber sido incluido en el Seguro Popular el tratamiento para hepatitis C, nos vimos a la tarea, como grupo, pedir cita con nuestro secretario de Salud. Un año luchando con un secretario. Renunció, vino el siguiente. 3 meses y no lo hemos podido contactar. ¿Qué sucede? Simplemente no hay un interés en esta enfermedad. Y sabemos que atrás de todo esto, ¿qué pasa? Que la enfermedad, la mayoría son pacientes, personas drogadictos o personas de la tercera edad. No les interesa, no hay que invertir en ellos. ¿Y los jóvenes qué? Los jóvenes que no lo saben que lo tienen, los jóvenes que siendo niños fueron transfundidos. Y tenemos casos, no hablo por hablar, hablo con conciencia. Tenemos en Baja California jóvenes de 30, 32, 35 años que están siendo detectados y que tuvieron una transfusión cuando nacieron o cuando por alguna intervención quirúrgica a los 2, 3 años tuvieron que ser transfundidos. Pero ¿qué pasa? Para poder atender, necesitamos que los hospitales sean acreditados. Nos topamos con ese problema. Tienen que estar acreditados a esta enfermedad. En eso yo siento que tenemos que unirnos, tanto médicos como pacientes, para lograr, para tener este paso. Si la inclusión de estos novedosos fármacos en la seguridad social y en el seguro popular fueran junto a una estrategia de cada estado de detección, diagnóstico y tratamiento, sería ideal. Ahora, ¿cuáles serían las estrategias? Nosotros como grupo, hay un movimiento que nos hemos organizado, los pocos grupos que tenemos en el país, que se llama Voces frente a la hepatitis C. Los invitamos a una recolección de firmas para llevarlas, no sé, pensamos nosotros a la COFEPRIS, sin embargo me acaban de decir que pudiera ser primero a la Secretaría de Salud. Para que tenga una veracidad esta hoja, tenemos que poner nuestro registro, o sea, el de IFE, el número de IFE, para que tenga una veracidad. Ahora, yo propondría también, no sé si estoy bien, pero cuando hubo el problema del SIDA, los médicos se unieron con los pacientes y estando de acuerdo pacientes con médicos, yo como paciente digo, existe un tratamiento que me va a curar. Doctor Golper, usted es mi médico. Yo le exijo que me dé una receta de ese medicamento, porque si México no lo tiene, yo no sé, pero yo como paciente tengo un derecho civil, un derecho humano de tener mi cura. El médico me lo tiene que recetar. Y si alguien le dice algo a ese médico, es que el paciente me lo está exigiendo. El paciente tiene un derecho. El paciente me puede hasta llevar a la cárcel si yo no opto por eso. No sé si esto es drástico, si es trágico, pero yo le pido a los médicos que nos apoyen. Las organizaciones estamos dispuestas a luchar. Díganos qué hacer y nosotros lo hacemos. Ahora, a los pacientes que se encuentren aquí, les quiero decir que no podemos ser testigos silenciosos de irnos acabando poco a poco por esta enfermedad que nos lleva a una cirrosis o a un cáncer de hígado. Tenemos que levantar nuestra voz como pacientes. Tenemos que decirle a la sociedad, aquí estamos,
y tenemos cura. Ya existe una cura para esta enfermedad. ¿Por qué me voy a tener una calidad de vida que no debe de ser? Si ya existe un tratamiento. Mi calidad de vida debe ser mejor si ustedes tienen este tratamiento. Así que los invito a ser triunfadores y no a quedarnos sentados y callados. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge Gabriel Rojas Jiménez, por favor. Jorge Gabriel, paciente. Buenas tardes. Pues también soy paciente, también tengo el virus, también lo porto y tengo cirrosis. Gracias al doctor Aldo hemos podido revertir un poco, y algo de lo que hablaba, que era lo que teníamos que hacer, pues yo creo que primero tenemos que empezar por uno como paciente, para que nos escuche la sociedad y para que surta efecto todo el trabajo que hacen los médicos, todas las organizaciones. Porque si no empezamos por nosotros, si no empezamos con nuestros cuidados, con la alimentación que es básica, con el ejercicio, creo que no podemos pedir a los demás que hagan lo que nos toca a nosotros en primer término. Yo creo que el mexicano siempre se repone de cualquier adversidad. Como escuchábamos, hay asociaciones en contra del secuestro, hay asociaciones ahora que se están manifestando por toda la problemática política, y desafortunadamente en este país todo se reduce a pesos y centavos. Desafortunadamente, ¿cómo vamos a pedir a un trabajador que tenga el elemento económico para cubrir un medicamento cuando el salario mínimo de este país no cubre las necesidades que marca la ley para una vivienda, para un alimento? Creo que tenemos que tener conciencia de en contra o contra qué vamos a pelear. Primero, pues es el padecimiento. Segundo, es la cuestión económica. Y tercero, pues obviamente, al final del camino es buscar nuestra salud contra lo que nos presentemos. Esta mesa es aplaudible, que nos den la oportunidad de estar aquí, pero podemos ver el auditorio a menos de la capacidad de la mitad del mismo. ¿Cómo nos va a escuchar la sociedad si no podemos llenar un auditorio? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos difundir este tipo de foros, necesitamos impulsar este tipo de pláticas y obviamente que la población tenga conocimiento de lo que es el padecimiento. Y desafortunadamente, las mismas personas que tenemos el padecimiento no sabemos y no estamos conscientes de lo que implica este padecimiento, que es una condición crónica degenerativa. Hace rato los especialistas señalaban que es a largo plazo, sí, pero ¿por cuánto tiempo? Y la calidad de vida la debemos de otorgarnos hacia nosotros mismos, con la alimentación, con el ejercicio, con el cuidado. Si no lo hacemos nosotros, no podemos pedir a los demás que lo hagan. Creo que es fundamental para iniciar esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Gabriel. La doctora Ruby Chirino es miembro de la Asociación Mexicana de Patología. Ruby, por favor. Sí, gracias. Quiero agradecer la invitación a participar en este foro y me gusta mucho el tema en donde me pusieron, porque los pacientes, el estar en contacto con el paciente desde
¿no? Yo voy a hablar desde el punto de vista del médico, nos hace ver que justamente la voz de la enfermedad son los pacientes, ¿no? Acabamos de ver cómo la doctora Castellotti y Jorge nos presentan la historia de la hepatitis C desde un punto mucho más humanista, es decir, le ponen la cara a esta enfermedad y nos hace mucho más sensibles a ver que es un problema que el paciente es el que lo vive día a día, es el que se enfrenta a la enfermedad, a sus complicaciones y cómo para ellos es de carácter urgente recibir atención y tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, en la hepatitis C yo tengo la impresión que nosotros nos topamos con un gran inconveniente, que es el hecho de que esta enfermedad es silenciosa, por lo tanto, muchos de los pacientes no perciben o no tienen la conciencia de la urgencia de ser vigilados y de ser tratados. Entonces, cuando la idea finalmente de cómo los pacientes se organizan y cómo transmitimos el mensaje, creo que lo primero que hay que hacer es educar dentro de muchos niveles. Uno de ellos obviamente es el paciente, que sepa que como es una enfermedad silenciosa y pasa el tiempo y produce daño, al final requiere atención y requiere tratamiento, ¿no? Y es algo que no debemos de perder de vista. Ahora, el hecho de la educación, hemos hablado ya de la educación en la primera mesa, no es una educación que va hacia los médicos, a la parte de los mismos pacientes, y los pacientes han desarrollado algunos grupos de apoyo o grupos ¿no? que le llaman grupos de pacientes, y los que hemos trabajado con ellos generalmente tienen varias líneas de trabajo. Una de ellas es obviamente aumentar el autoestima del paciente, motivarlos para enfrentar a esta enfermedad, y otro es tener foros de educación que son, desde mi punto de vista, importantísimos, ¿no? Estos foros en donde los grupos de pacientes se educan a sí mismos y son foros que pueden transmitir la importancia de esta enfermedad e ir permeando a la población en general. Así que eso en relación a los pacientes y los diferentes grupos de pacientes, cómo se organizan. Las organizaciones civiles generalmente congregan a un grupo multidisciplinario, es decir, específicamente como nosotros lo estamos viendo en Fundepa, pues tiene pacientes, tiene médicos, tiene investigadores y tiene muchas personas comprometidas con la causa de las enfermedades hepáticas. ¿Y cuál es, como lo decía en la conferencia inicial, creo que uno de los valores más importantes de las organizaciones civiles es que tienen información privilegiada, es decir, esa información que tiene la organización de las personas que tienen el contacto día a día con hepatitis C, como son los pacientes y los médicos, esa es la información que desde mi punto de vista es la que tiene que ser transmitida hacia los tomadores de decisiones. Es decir, la organización civil es el puente o el enlace con el que toma decisiones. Entonces, la organización que, por ejemplo, aquí nosotros estamos hablando específicamente de hepatitis C, tenemos que tener claro qué es lo que podemos contribuir. Entonces, tal vez desarrollar proyectos muy específicos, ¿no? Porque tenemos personas que pueden trabajar, pacientes que tienen interés en desarrollar cierta información y para poder desarrollar indicadores que podamos darle a las autoridades y ayudarlos a ellos a hacer las políticas públicas. Es decir, la organización pienso que es el eslabón que une a los pacientes y a nosotros los médicos con las autoridades y que ellos, con esta información que nosotros les brindemos, pueden hacer políticas públicas. Así que los pacientes y en estos grupos de pacientes, por supuesto que ante la evidencia de que hay medicamentos ahora que son caros y vemos como un muro contra cómo nos vamos a ir a tratar la enfermedad, creo que esa parte es importantísima, pero para poder alcanzarla hay que hacer una serie de pasos previos, es decir, ahí es donde yo toco lo de la educación, cómo la organización civil vamos a ayudar a los políticos a hacer su trabajo. La información debe de venir de nosotros, si nosotros se las damos, ellos podrán tomar decisiones que van a tener los resultados sobre el paciente y sobre nuestra
como médicos en nuestra vida profesional. Así que creo que la importancia de la organización civil y de los pacientes es como la herramienta que tienen los tomadores de decisiones, y nosotros tenemos que ayudarles a darles información para que ellos puedan hacer políticas públicas. Muchas gracias, muchas gracias. A Enrique Castillo Pesado, mucha gente de ustedes lo conocen, no requiere presentación. Enrique, por favor. Bueno, pues antes que nada le quiero agradecer a mi amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Lo que el presidente no quiso decir, yo sí lo digo, y lo que sí él dice, pues está bien dicho. Yo antes que nada quiero decir que yo conocí al doctor David Kersenovich gracias a don Antonio Ariza Cañadilla, aquí está su hijo. Yo soy paciente de él. Tengo 14 años siendo su paciente y estoy imperfecto. Mis resultados siempre son negativos, o sea, me he disciplinado. Y como decía nuestro amigo Jorge Gabriel Rojas, afortunadamente me ha dado la tarea de promover tanto en radio como televisión y en mis escritos, pues esta enfermedad y cómo se debe combatir. Y hablo cada rato con David Kersenovich porque yo soy una gente muy bromista, no me gusta tomarme la vida tan a pecho, porque los que nos tenemos que ir, así dice la palabra bíblica. Pero hablando de eso, de lo que están hablando aquí en la mesa, para mí es muy importante que una persona tenga vida espiritual, creas o no creas. El que no tiene vida espiritual, pues le vienen problemas todavía más agudos y no sabe cómo enfrentar este tipo de enfermedad. Pero gracias a don Antonio Ariza, pues mi amigo David Kersenovich me dio un protocolo. Aquí estoy con ustedes con sentido del humor. Y les voy a leer algo que yo escribí y que publiqué en Excelsior, porque eso lo platiqué con David Kersenovich. El precio de la medicación, que hablo de hoy en día, es un inconveniente muy grave, lo acabas de señalar tú, Ruby Chirín, que aparte estás muy guapa, parece salida de la serie de House of Cards. Bueno, y en Estados Unidos cada uno de los medicamentos cuesta unos $80,000, 60,000 euros. Sin embargo, yo había hablado con David que en España suelen ser más bajos y han llegado hasta $25,000. Fíjate cómo bajaron de 80,000 a $25,000. Y sin embargo, en países árabes cuesta 8,000, 10,000 dólares. Pero sigo. O sea, 180,000 si se tratara de una persona en peor estado, para el que decidiera dar una terapia triple en lugar de doble. Aunque todo esto no son más que suposiciones, porque el precio se negocia tras la aprobación entre el Ministerio de Sanidad y los laboratorios correspondientes. También conocí en España, gracias a don Antonio Ariza, a José Luis Calleja, que estaba metido de lleno en este vericueto de la hepatitis C, y él me decía que la próxima llegada de estos medicamentos puso en situación de alerta a los hepatólogos, que creen que es el momento en que se establezca una estrategia nacional contra la enfermedad. Esto ya debió haber sido hace muchos, muchos años, como han señalado en esta mesa. Y él me dijo que debería cubrir tres aspectos clave: el diagnóstico y la prevención, que ya han hablado de ello, la formación de la población, o sea, la educación, los profesionales y el acceso a los fármacos, de lo que estamos hablando ahorita. Acabo de leer también en el periódico La Razón de España que hay un otro nuevo medicamento que se llama Sovaldi, de 400 miligramos. Eso nos podrá decir el doctor Kersenovich, pues a dónde nos puede llevar. Y el otro aspecto lleva otra vez al tema del precio. Bosch, quien también dirige el Centro de Investigación Biomédica en Red, en CIBER, de enfermedades hepáticas y digestivas, él cree que si se financian los antivirales para el VIH, escuchen esto, unos 4,000 euros al año por persona y años, si se trata de un tratamiento de primera generación y hay casi 100,000 personas tomando esta medicación, no debería haber problema para hacerlo con estos fármacos, aunque fuera estableciendo pautas de acceso. No empezar dándosela a todos los afectados, sino a grupos de riesgo. Bueno, es lo que dice el señor Bosch. Coinfectados por VIH, trasplantados, personas con enfermedad hepática avanzada o insuficiencia renal. Y Calleja, el amigo de don Antonio Ariza, me dijo, por cierto, me llevó a comer al Salacaín, gracias Antonio, ya sabes que pues, hay que seguir viviendo. Creo que en este caso la aprobación, o sea, los vistos de los beneficios, no deben retrasarse, lo mismo que están diciendo en esta mesa, y lo ha dicho nuestra amiga Castellón. De hecho, pone como ejemplo en Alemania y Francia, han tardado menos de un mes en aprobar el primero de ellos. Pero les sigo diciendo algunas cosas que son interesantes para mí. Por ejemplo, Bill Gates dona la mitad de su capital. La mitad de su capital, 45,000 millones de dólares. Él sí lo
para las labores. Aquí cuántos dona nuestro amigo Carlos Slim, no sabemos. Y cuando empezó esta ponencia, todo lo que dijo el médico lo podría publicar en mi columna que se llama Ficción Financiera, porque el dinero es ciencia ficción, pero en fin. Pero los antecedentes en España no apuntan al optimismo, eso me dijo Calleja. Esta nueva familia de fármacos son de segunda generación. Como su nombre indica, esto quiere decir que ha habido antes medicamentos de primera generación. Y en concreto se trata de unos antivirales que se aprobaron en España hace año y medio. Se trataba de medicamentos específicos para el genotipo 1 de la hepatitis C, que había de recetar combinados con el interferón y la ribavirina que todos conocemos, o más o menos la mayoría de los que estamos aquí. A cambio, la tasa de curación pasaba del 40 al 70 y en algunos casos con los nuevos medicamentos llega casi hasta el 90 o 100% de curación completa. Pero costaba más de 10,000 euros el tratamiento. El resultado fue de que aunque el ministerio hizo los deberes y lo aprobó en 6 meses, cosa que no se hace aquí, dice Bosch, algunas comunidades que son las que al final financian los fármacos retrasaron lo que pudieron su uso, lo que creó una situación de desigualdad que los hepatólogos no quieren que se repita. Hubo denuncias de afectados, por ejemplo, en Asturias, una área que yo visito mucho, pero también por parte de personas privadas de libertad, que revelaron que en prisión se les negaba un tratamiento al que el resto de los ciudadanos tenía acceso. Por eso hay riesgo de que la negociación del precio y sobre todo los procesos para administrar el fármaco que definen las comunidades e incluso los gestores hospitalarios supongan un retraso de 1 año más, y dicen los hepatólogos. Finalmente termino, porque ese fue un artículo que yo escribí hace 2 semanas. Los especialistas están convencidos de las ventajas de estos nuevos tratamientos, que el doctor Calleja no duda en afirmar que puede darse el caso en personas con hepatitis C, aún asintomáticas o con pocas complicaciones, en las que la mejor indicación que se les puede dar es que esperen a que estén disponibles las novedades que se anuncian. Sí, pero ¿con qué dinero? O como dicen los árabes, ¿con qué marmaja o con qué billuyi? Pero a la vez lo dice sin tener la seguridad de cuándo van a llegar esos fármacos ni en qué condiciones. Y podría pasar que la primera aprobación, sobre todo si se lleva implícita la financiación pública, de lo que hablaban hace rato, en todo o en parte, fuera solo para algunas personas, las más graves, y aquí habla de VIH con prácticas de riesgo, con cirrosis más o menos avanzada. Y finalmente, el resto podría esperar mientras se acumulan datos sobre la eficacia de la terapia para extenderla. O, dado el carácter latente de la infección durante años, hasta que en unos 10 años o más lleguen los genéricos, hablando también de los similares, del doctor Simi, que abaraten su precio. ¿Qué les puedo decir yo? Yo, afortunadamente y gracias a Dios, y lo digo así, pues soy cristiano, pues fui muy amigo de don Antonio Ariza Cañadillo, un hombre fuera de serie con una generosidad también a toda prueba, muy amigo de David Kersenovich. Ellos crearon la Fundación Hepática y yo me encontré ahí, gracias a Dios, me dieron el protocolo y yo estoy aquí para servir. Y te lo digo, David, te lo digo a Antonio Ariza Cañadilla y al doctor Wolpert, a mi amigo Rubén Aguilar Valenzuela, ya no lo voy a decir que si lo que dice o lo que no dice o lo que yo digo, y también a la doctora Margarita Deza, entre otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. La maestra Julia Isabel Flores Dávila es integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por favor. Muchas gracias. ¿Cómo podemos entender la participación en salud? Aquí muchos se preguntan, bueno, hay ejemplos, funcionó y es uno de los mejores ejemplos. La participación de la sociedad en el caso del SIDA, sobre todo la movilización, por ejemplo, en la sociedad norteamericana de los 70s y 80s, y esta es una participación que viene desde abajo. Pero tenemos ahorita buenos ejemplos de participación en el caso de la hepatitis, como es el caso de Escocia, por ejemplo, donde esta participación es una colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil, los pacientes y el gobierno. Se puede afirmar que los conceptos de participación en salud han ido cambiando y han sido reformulados conforme a las transformaciones de las políticas y sistemas de salud. La década de los 80
enfatizó la descentralización de los sistemas de salud como uno de los principios de la atención primaria de salud. Por medio de ella se buscaba aumentar la flexibilidad y el acercamiento de los servicios de salud a la población, esperando que estos fuesen más receptivos a las necesidades locales y favoreciesen la colaboración con la comunidad. Pero las reformas de los 90 en el sector salud acompañaron la reforma del Estado, en tanto se caracterizaron por la introducción de mecanismos de mercado y orientación al cliente dentro de los sistemas de salud. En los 90 se produce la incorporación del concepto de eficiencia. Todas las áreas dependientes del Estado pasaron a ser monitoreadas para lograr ese objetivo. Esto favoreció el escenario para las privatizaciones de empresas públicas realizadas en dicho periodo. Pero de este mismo modo, en los servicios de salud se orientaron reformas tendientes a dar respuestas a requerimientos y preocupaciones económicas. Esos fueron los lineamientos que moldearon fuertemente aquellas reformas de los sistemas de salud que promueven estrategias de mercado para mejorar los servicios. En ese contexto se fomenta la participación del usuario como cliente o consumidor, para que expresando su opinión contribuya a mejorar la calidad y cantidad de estos servicios que deberían adaptarse a sus gustos y preferencias. Estas formas individuales de interactuar con los servicios de salud han sido especialmente fomentadas desde finales de los 80 y los 90 en el contexto de las reformas basadas en el mercado. Entonces, esa participación individual puede caracterizarse por la utilización de los servicios de salud, el uso de mecanismos de expresión de opinión, por ejemplo, libros de quejas, sugerencias, reclamaciones, el desarrollo de actividades por parte de los usuarios de los servicios, tales como limpieza o apoyo a campañas de prevención o promoción de la salud o contribución con recursos económicos. Pero, sin embargo, el reclamo por el cumplimiento de los derechos aparece ligado a una necesidad concreta y muchas veces más allá de lo individual o personal o más allá de una acción colectiva, en reconocimiento a la igualdad de todos frente a los mismos. Si se considera que la promoción del conocimiento y el ejercicio concreto de derechos es una forma de construcción de ciudadanía, el acceso a la información, y aquí vamos a un elemento clave en el caso de la organización de la sociedad civil, el acceso a la información es un elemento clave para promover la participación en salud. Es importante que la población conozca los servicios que se le ofrecen, sus derechos en cuanto a servicios, los mecanismos por los cuales puede interactuar con el sistema. Si nosotros pensamos en esto, nos ceñimos a esta definición, entonces la participación en el campo de la salud en México pareciera mantenerse como un hecho aislado. Y si bien en la actualidad la comunidad participa un poco más que las últimas 3 décadas, en nuestro país la participación en la toma de decisiones vinculadas al diseño, ejecución, evaluación de las políticas de salud, o más allá, la participación en la definición de las prioridades sanitarias, de los programas de salud y de los servicios es aún muy escasa. En este contexto, pareciera que la participación se ha limitado hasta ahora al reclamo, sin que por esto no se ha considerado el reclamo como una forma legítima de ejercer participación ciudadana, pero nos hemos centrado más en el reclamo que en acciones de deliberación, concertación y toma de decisiones en el desarrollo de las políticas públicas. Y aquí es donde había que plantearnos una pregunta. ¿Influye la forma en que se concibe la participación en el diseño de los mecanismos para lograrla, para alcanzarla? Y eso es bien importante. ¿Cuál es el sentido que tiene la participación? Una primera característica que adquiere la participación está referida al ejercicio del control. Este control opera en 2 distintos niveles. Uno, impulsado en red, como por ejemplo por las organizaciones sociales y no gubernamentales o los actores políticos e institucionales, y el otro por la propia comunidad en su contexto local, cuyos reclamos y denuncias como usuarios de servicios del sistema público y como beneficiarios de programas permiten las continuas correcciones y ajustes hechos sobre la ejecución de los programas. Ese espacio da una conexión entre los niveles micro, desde la sociedad,
desde los individuos y macro desde los organismos. Existe una división clásica ya del concepto de participación. Por un lado, podemos entender la participación como un fin, es decir, como el acceso al poder de quienes se encuentran marginados del mismo, influyendo directamente en las decisiones que afectan su vida, y como mayor control de la población sobre las condiciones que intervienen en el proceso. Pero también es posible entender la participación como un medio, es decir, como un recurso que permite hacer que los programas lleguen a la población y obtener de ella la colaboración necesaria para su ejecución, o como la movilización de los recursos de la comunidad. Si pensamos en la noción de participación-poder, es la participación entendida como un fin, mientras que la participación entendida como medio tendería a ser un tipo de participación instrumental. Perdón, sí. Bueno, lo que quiero decir aquí es que es muy importante, todas las participaciones son importantes, pero es más importante tratar de tomarla como un fin. Y para el caso de la hepatitis C, tendría nada más, porque estoy aquí, estoy resumiendo, tendríamos que tomar en cuenta la participación de la comunidad, la participación de los individuos, en este caso los pacientes, sus familias, etcétera, las organizaciones sociales, y no descartarla del gobierno. Ahora, no limitarlo, y esto es lo que hace el programa de Escocia, no limitar el programa a la participación de aquellos relacionados con la salud, sino incluir otros sectores, como por ejemplo, en el caso de Escocia, lo de seguridad pública, incluyen otra serie de sectores en esto, con el objeto de centrarse en la información, la capacitación, la educación y concientización social sobre las enfermedades hepáticas, algo que es muy importante y que podría hacerse aquí, el intercambio de mejores prácticas con otras organizaciones, el acceso a los medicamentos y algo que es muy importante, la eliminación de la estigmatización de los enfermos. Gracias. No han llegado preguntas, nada más han llegado 3, por favor, y ya vamos a acabar con esas preguntas. Y doy la palabra a Adriana Cecilia Ortega Nieva, que es miembro de la Fundación de la Salud y la Educación, doctor Salvador Subirán, y asesora del abogado general de la. Gracias. Primero que nada, muchas gracias por convocarme a participar con ustedes. Como se habrán deducido, yo soy abogada, no soy médico, pero participo muy cercanamente con los médicos. Mi presentación inicia con centrarnos en el ámbito jurídico nacional. Y así la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde la reforma de 1983, cuando se elevó a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, transformó la visión de algo tan obvio, pero que se tenía de lado, y ahora con la reforma del 2011, que considera las garantías individuales como derechos humanos, la salud se constituye en un derecho humano que ya se mencionó hace un rato. Garantizar este derecho le corresponde particularmente o fundamentalmente a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salud General, a las autoridades locales, pero también, y con base en lo que se nos ha dicho aquí, con los datos que se nos ha dado en este foro, esta constituye un problema la hepatitis C constituye un problema de alto riesgo que requiere de estrategias rigurosas, contundentes, que el Estado debe asumir, pero también y muy importantemente con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Con los datos que nos han compartido podemos considerar que nos encontramos en situación de emergencia y que dado el curso de la enfermedad y el costo del tratamiento, ésta se agudiza. Tenemos entonces, como se dice, una responsabilidad compartida. Los actores no solo son la autoridad y las organizaciones de la sociedad civil, sino habrá de agregarse a los centros de investigación y a los laboratorios farmacéuticos. Pero muy importantemente debe considerarse, como lo hemos hecho esta tarde, esta mañana, la participación de los pacientes. Para contender con esto, la ley nos da un camino, nos abre puertas, y así la Ley General de Salud
establece que la Secretaría deberá operar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológico y que éste dictará normas oficiales mexicanas y promoverá programas de prevención y control de enfermedades transmisibles, con la colaboración de los 3 sectores, el público, el social y el que nos ocupa esta mañana, el sector privado. Asimismo, enumera la ley las enfermedades que habrán de ser sujetas a vigilancia epidemiológica, dentro de las que se encuentran las hepatitis virales. Y más aún, se abre a la posibilidad de que se establezcan otras que no están enumeradas, que podría determinar el Consejo de Salubridad General, o aquellas que se contemplan en los tratados internacionales de los que México sea parte. Por lo que se refiere a la participación de la sociedad civil en la construcción y monitoreo, que es el tema que nos han dado, de políticas públicas, habremos de considerar que podrán influir en ellas, pero no tienen capacidad de construirlas como tal. Las organizaciones de la sociedad civil tienen responsabilidad en el ámbito de sus respectivos campos de acción, de trabajar en coadyuvancia con la autoridad, vigilantes de que ésta responda a la solución de los problemas de su interés, de asegurar que en la práctica de las acciones que se lleven al cabo, estas se realicen con profesionalismo ético, muy importantemente, técnico y científico, de calidad y con la oportunidad requerida. La oportunidad es fundamental también. En México existe un gran número de organizaciones, como ya dijo el doctor Villalobos, de la sociedad civil que trabajan en áreas para el apoyo de la solución de diversos problemas de salud, como el alcoholismo, personas violadas, la lepra, atención a niños, adolescentes, mujeres en todos sus aspectos, adultos mayores, derechos humanos en general, enfermedades en específico, como lo hace Fundepa, e incluso apoyo de tanatólogos. Ya se cuenta con políticas públicas que se han dado como resultado del Sistema Nacional de Protección Social en Salud y que en su evolución ha ido incorporando enfermedades que por sí, por su gravedad y costo, constituyen para el núcleo familiar un gasto catastrófico. La hepatitis está considerada en la Ley General de Salud como una enfermedad transmisible, sujeta a vigilancia, prevención y control. Ha sido tomada en cuenta en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, lo que conocemos como el Seguro Popular. Eventos como este podrán apoyar a la autoridad a identificar mecanismos que nos lleven a establecer una política pública eficaz para prevenir, controlar y vigilar particularmente esta enfermedad. Les voy a mostrar lo que yo he concluido que se debiéramos de hacer o proponer a los diferentes actores. A la autoridad que por definición del Consejo de Salubridad General incluya el medicamento, el tratamiento del virus de la hepatitis C en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, en el comité específico contemplado en el artículo 12, fracción sexta, que se refiere al VIH, SIDA y a otras infecciones crónicas del reglamento interior de la Comisión para definir tratamientos y medicamentos asociados a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos. Además, a la autoridad también, que establezca convenios con la industria farmacéutica con objeto de abaratar los costos de los medicamentos. Además, que se busque desarrollar y producir el medicamento en México y, si es el caso de no alcanzarlo, que el Consejo de Salubridad General, con base en las atribuciones que le concede la Constitución, la Ley General de Salud y su propio reglamento interior y otros ordenamientos jurídicos, define un plan de contingencia para enfrentarla adecuadamente, la declare como enfermedad grave de atención prioritaria y las empresas farmacéuticas puedan solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la concesión de licencias de utilidad pública para la explotación de las patentes. Le pediríamos también a las organizaciones de la sociedad civil su colaboración activa en el diseño, seguimiento y apoyo a las políticas públicas, dar a conocer la enfermedad y su posible cura y la procuración de fondos que son muy necesarios. A los centros de investigación que desarrollen y promuevan los proyectos de interés científico que lleven a la construcción de procesos que puedan transferirse a la industria farmacéutica para su explotación comercial. Muy importante será la búsqueda, no hay que abandonarla, de la vacuna. A los laboratorios farmacéuticos, el desarrollo de la vacuna, medidas terapéuticas, medicamentos y elementos de diagnóstico con calidad que pongan al alcance de las instituciones prestadoras de los servicios de salud y de los propios enfermos a costos razonables
buscando siempre y trabajar con un espíritu de empresa socialmente responsable. A los portadores y enfermos, su compromiso y adherencia al tratamiento, confianza en las instituciones prestadoras de servicios de salud y pago dentro de sus posibilidades por la atención médica. La creación de una asociación que, como veo, ya existe, que los agrupe, promueva el tratamiento oportuno, las medidas terapéuticas, la obtención de recursos y la vinculación con otras organizaciones para alcanzar una sinergia. Si se logra proporcionar masivamente el tratamiento contra el virus de la hepatitis C, se interrumpe la cadena de transmisión y el costo del tratamiento se amortiza por la ganancia de no tener más enfermos. Muchas gracias. Entonces, pasamos a la respuesta de las preguntas. Tenemos poco tiempo, respuestas muy rápidas, por favor, para que tengamos más posibilidades. Pasos para fortalecer las redes nacionales, regionales y globales de organizaciones de la sociedad civil. Pues yo lo primero que creo es que tenemos que luchar contra una cultura, porque las organizaciones, cuando les proponemos que trabajen en red, siendo el mismo tema, salud, educación, etcétera, piensan que como hay tan poquitos recursos disponibles para todos, al hacerlo en red les va a tocar de a menos. Y esa cultura hay que romperla. Ya tenemos la experiencia ahorita como de 7 redes de instituciones, una de ellas es de salud, y lo primero que se entiende es que al luchar por una causa común, en este caso la salud, obviamente que se posicionan temas que todo el grupo ve como prioritarios y, en segundo lugar, se identifican cuáles son los temas que hay que llevarlos a política pública. Y no es lo mismo que trabaje una institución frente a todo un gobierno a que un conjunto de instituciones focalice con quienes hay que trabajar. Entonces creo que ese esfuerzo, primero de conciencia, luego de organización y luego de acompañamiento a los grupos de organizaciones es lo que va a permitir que crezcan las redes. La otra pregunta que tengo es cómo puede llevarse a cabo la alianza entre fundaciones y compañías manufactureras. Bueno, pues ya se está llevando a cabo. De hecho, el proceso de empresa socialmente responsable ha invitado a que las empresas identifiquen a las organizaciones no como donatarias de recursos, sino como aliadas de procesos, y particularmente los grandes laboratorios, pues ya casi todos ellos tienen algún tipo de alianza con diferentes tipos de instituciones. Entonces ya está ocurriendo. Ahora, las propuestas ahorita de la doctora me parecen fantásticas, ¿no? Muchas tienen que ver con el mercado, pero otras tienen que ver, sin duda alguna, con los gobiernos interviniendo. Y ahí es donde puede ser que la alianza de sociedad civil pueda ayudar a que los gobiernos regulen. Y, bueno, un comentario muy al margen. A propósito de los grandes donativos, yo la verdad que a veces nos vamos con la idea de que la cultura sajona, sin duda alguna, ha estimulado las grandes donaciones en Estados Unidos. Pero yo creo que la cultura más bien se convirtió en leyes. Y esa cultura de que el hombre rico está bendecido por Dios para administrar la riqueza de la comunidad, se convirtió en una ley que se llama la ley de las herencias, el estate tax. Y entonces, bueno, si no hubiera estate tax, yo no sé si Bill Gates hubiera donado sus $50,000 millones, o si Warren Buffett hubiera hecho lo mismo. Y les digo por qué, porque ellos dos lanzaron hace más o menos 2 años y medio un proyecto que se llamaba el Giving Pledge, en la que invitaban a todos los hombres ricos del mundo a que donaran la mitad de su fortuna. ¿Y saben cuánto lo donaron? Ninguno, porque no hay leyes. En Estados Unidos ellos lo hicieron porque ya lo hacen, porque no les queda de otra. Hay una ley a mayor, creo que se pueden heredar hasta $5 millones sin impuestos. Y después, en forma progresiva, llevan hasta gravar a un 60-70% de la herencia que se va a hacer. Entonces, las personas en vida administran cómo van a hacer. Y entonces, como decía don Rubén Aguilar, que fue fundador o muy cercano, don Rubén, por eso dije, pues digo, bueno, es que ya eres don también, decía que de alguna manera las fundaciones son para seguir mandando después de muerto. Entonces, los americanos con fortunas eligen si lo pagan de impuestos o si siguen mandando después de muertos. Y por eso han crecido tanto las fundaciones. Hay 88,000 fundaciones en Estados Unidos con activos por $800 billones. Bueno, y ya está aquí, Rubén. Gracias. Por favor, Ruby. Gracias. Es una pregunta de Jorge, en donde me pregunta que si hay que educar estableciendo indicadores públicos. Más verde, por favor.
¿Cómo educar a partir del paciente? Es lo que entiendo de la pregunta de Jorge. Y bueno, lo que yo trataba de expresarles es esto, la necesidad de que los mismos pacientes tengan toda la información de esta enfermedad, sepan a qué se están enfrentando, cuáles son sus complicaciones y las expectativas de vida, para que una vez que tengan la conciencia de que es una enfermedad silenciosa, sientan el impulso y la urgencia de ser tratados y recibir manejo. Entonces tenemos el área de educación, que es importantísima por parte de los pacientes. Tenemos el área de educar a los propios médicos, ¿no? Como decía, que en muchas ocasiones puede haber medicamento, pero no hay personas que lo den, como nos contaba la persona que contó, el doctor que contó la historia de cómo se ha evolucionado el SIDA. Y bueno, nosotros como las organizaciones civiles tienen la obligación de participar en estos foros de educación y buscar diferentes vías para poder lograrla. Yo tengo dos preguntas, las dos muy interesantes. Daniela dice, ¿existe alguien o algún organismo responsable de implementar guías claras a una política pública que tengan como objetivo erradicar la hepatitis C? Para esto se tienen que involucrar a muchas áreas, médicos, pacientes, gobierno, industria, pero ¿quién coordina a todos? Yo puedo decirles que es una de las tareas que tiene la Fundación Mexicana para la Salud Hepática como una prioridad en la coordinación, y aquí está el presidente de la Fundación, Antonio Ariza, está Rubén Aguilar y estamos los del Comité Científico. Lo hemos comentado como que tiene que ser una de las prioridades nuestras. Pero en cuanto a médicos, yo le puedo decir a mi amiga Miriam que los médicos hacemos mucho más y vamos mucho más allá de prescribir una receta, incluso de los nuevos antivirales directos. Antes de que me mandes al Moloya, Miriam, déjame decirles que el gobierno y el Estado, diría yo, el Estado, tanto en el Poder Ejecutivo, en la Secretaría de Salud, donde hemos tenido la oportunidad de plantear el problema, pero déjenme nada más decirles que en el Poder Legislativo, y esto fue una actividad que tuvimos hace apenas un par de días, en donde por iniciativa de la industria farmacéutica, debo de reconocerlo, nos reunimos con los señores legisladores, con los señores diputados de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y otras áreas de la misma Cámara, en donde yo debo de decirles que se recibió de una manera muy receptiva el problema de la hepatitis C, y casi puedo decir, no sé si quienes nos acompañaron ahí opinan lo mismo, pero que hay una voluntad política en los señores legisladores de primero subir a la palestra la discusión de la hepatitis C y luego impulsar el concepto más importante y que a lo mejor no ha sido suficientemente enfatizado aquí, que es que con un tratamiento de 12 semanas el paciente se va a curar, a diferencia de lo que ocurre con pacientes con VIH que reciben un tratamiento que no sabemos, pero hoy por hoy es para toda la vida. Y entonces vieron con mucho interés, hicieron incluso algunos cálculos de cuánto se requiere para ir atendiendo a aquellos enfermos que, como bien lo dijo Enrique Castillo Pesada, fue los más graves, los que están ya a punto de llegar a la cirrosis, o quienes tienen cirrosis, o coinfectados, o trasplantados de riñón, en fin, quienes van a recibir primero el tratamiento y no todos de un jalón. De manera que en eso está la Fundación y los pacientes. Bueno, aquí ya tenemos tres evidencias de que los pacientes están en todo el país reuniéndose, recibiendo documentos, reuniendo firmas para contribuir con su esfuerzo a la solución
de este problema. Y también la industria farmacéutica lo ha hecho, lejos de un proceso puramente comercial. Yo debo de reconocer que de muchas formas están impulsando la difusión del problema, el tamaño del problema, la solución que ya se tiene y que la difusión del conocimiento también cuando invitan a los médicos a los diferentes eventos científicos. De manera que hay una colaboración de todos quienes… Daniela pregunta, médicos, pacientes, gobierno, industria, ¿quién coordina a todos? Esperamos que esta pueda ser una actividad a la que Fundepa se dedique la mayor parte de su tiempo. Y la otra pregunta, Rubén, si me lo permites, es de Jesús Puga. Dice, si tienen conocimiento respecto de la atención a algún caso de hepatitis C a personas privadas de la libertad. Yo puedo comentar algo que es público, de alguien no privado, sino privada de la libertad, que fue tratada exitosamente de hepatitis C. Pero el problema grave es que pensamos que en reclusorios existe un gran número de pacientes con hepatitis C y otros padecimientos virales, y no sabemos en México la magnitud del problema. Nos hemos querido acercar, hemos querido incidir como Fundepa en conocer, en hacer estudios de pruebas de hepatitis C, no lo hemos logrado, el problema debe ser muy grave, pero no sabemos de qué magnitudes. Rubén. Muchas gracias. Miriam, por favor. Pregunta Pablo. ¿Cómo podemos trabajar juntos para una inclusión integral, tratamiento y diagnóstico de la hepatitis C en México? ¿Hace falta desmitificar la enfermedad en nuestro entorno cercano? Yo creo que en primer lugar, lo que como pacientes tenemos que hacer es formar grupos. El doctor Golper dice en todo el país, entre comillas, porque somos en todo el país 6 grupos, solo 6 grupos. Necesitamos grupos. Está por abrirse uno de Guadalajara y que no hay esa unión de los pacientes. Tienen miedo los mismos pacientes. Es una enfermedad con la que estamos luchando hasta con los pacientes. Desde luego que tenemos que desmentir esos tabús en nuestro entorno cercano y en el lejano. ¿Cómo? Con difusión. Yo creo que para darte una respuesta, Pablo, yo pienso que para eso estamos aquí. Yo pienso que todos aquí juntos vamos a dar una respuesta a esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr ser escuchados? ¿Cómo vamos a lograr que podamos conseguir ser curados? ¿Cómo vamos a lograr que la hepatitis C sea erradicada? Porque ya puede ser erradicada. Entonces, nosotros como pacientes lo que podemos hacer es unirnos, formar grupos en todo el país. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta que plantea Carla, gracias Carla, es muy parecida a esta que acaba de contestar la doctora Miriam. Dice, ¿considera que unir a las organizaciones civiles de pacientes es una labor sencilla? No, no es una labor sencilla. Siempre se presentan distintas formas de ver algo. Pero yo creo que sí es una labor indispensable. Y si se da a conocer, si hay información, mucha gente no se une o no forma estas federaciones porque no sabe, estas asociaciones de pacientes, porque no sabe que existen. Entonces, por eso yo insisto mucho en empezar con la información, por todos los medios. Y como hay un interés común muy específico, yo creo que esto puede nuclear para que todos se organicen. Muchas gracias. Linda, por favor.
Sí, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera, Carla, pregunta cómo desde el individuo, familia y comunidad podemos hacer equipo para quitar el estigma y bajo conocimiento que aún existe sobre la hepatitis C, a pesar de los muchos esfuerzos que ya se han realizado. Bueno, yo creo que es trabajar desde varios ángulos. Uno, creo yo, de los más importantes es la información. El documento de Toronto que se acaba de publicar hace 2 semanas escasamente, en donde se reunieron una serie de expertos a nivel mundial y se dictaron los puntos ABC a seguir para erradicar globalmente la hepatitis B y la hepatitis C, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud para erradicar los virus de la hepatitis. Son puntos muy claros, puntuales, en donde se pretende que se conozca el problema en todos los países, que se establezcan políticas que permitan conocer cuál es la realidad de cada país y que por lo menos se identifiquen hasta el 75% de los pacientes que padecen hepatitis C y que puedan recibir tratamiento mínimo 4% anual los pacientes que son identificados. Es un documento largo que los invito a que lo busquen en internet, es la Declaración de Toronto, y están planteando que para el 2018 se tengan todos los puntos contemplados en donde cada país conozca su problemática y pueda implementar de manera efectiva, de manera eficaz, el tratamiento por lo menos en el 5% de la población anualmente. Y yo creo que lo que se está comentando aquí, que es información toda complementaria, debemos trabajar desde varias trincheras. A mí me han hecho pensar mucho esta mañana de cómo iniciamos el programa de trasplante hepático en Nuevo León. Cuando yo me fui del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, me fui a empezar la especialidad de hepatología en el estado de Nuevo León e iniciamos el programa de trasplante hepático un cirujano y yo, y créanme que fue un enorme esfuerzo en donde tuvimos que aprender cómo orquestar a todos los miembros que jugaban una parte importante, el paciente principalmente, su familia, todo el grupo de más de 20 especialistas entre médicos, laboratorio, etcétera, etcétera. O sea, fue un enorme esfuerzo, pero solamente lo logramos trabajando, orquestando a todos y todos poniendo un gran esfuerzo. Créanme que aunque se ha hecho mucho esfuerzo, como nos dice Carla, yo creo que todavía nos resta mucho más y tiene que ser de forma orquestada para que podamos avanzar. Creo que también eso ayudará a quitar el estigma, porque así como en HIV ha habido un estigma que se ha trabajado en quitarlo, de la misma manera en hepatitis C, porque a un paciente se le puede negar ingresar a un trabajo por tener hepatitis C o liquidarlo si se identifica que es hepatitis C. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que trabajar en ellas. La otra pregunta, para ser breve, es de Araceli Gómez, en donde ella pregunta qué tan reversible o irreversible es el daño hepático una vez que el paciente es tratado. En cortito te contesto que el hígado es el órgano que tiene la mayor capacidad de regeneración en el organismo y que una vez que el virus es eliminado, la lesión hepática queda hasta donde avanzó hasta que recibió el tratamiento. Si esa persona ya desarrolló cirrosis, la cirrosis queda, pero ahora estamos viendo con sorpresa muy agradable que algunos pacientes que tratamos en el pasado y fueron curados de hepatitis C, hoy en día estamos buscando la cirrosis hepática y la cirrosis hepática parece que desapareció en algunos de ellos. No estoy diciendo que en todos, pero en algunos de ellos la fibrosis, si no es demasiado avanzada, puede llegar a regresar. Cuando es una hepatitis leve, un grado de fibrosis leve, puede llegar a curarse totalmente al curar la infección. Entonces hay que tomar esas dos cosas en cuenta. Una cosa es curar la infección y otra cosa es ver qué tanto la lesión que quedó es reversible o no. Muchas gracias. Muy rápido, Enrique y Jorge, y terminamos. Para irnos a tomar un café y regresar a la tercera mesa. Les comento que si, en relación a los pacientes, que si tuviéramos más personas como Miriam Casteló en el país, con ese compromiso y con ese deseo de innovar, en donde su influencia no solo llega a su estado, que es Baja California, sino a todo el noroeste de la República,
Estoy seguro que no requeriríamos una organización en cada entidad federativa. Les comento, y ella me acaba de autorizar a que se los pueda yo decir. Yo la acompaño año con año en las reuniones que tiene allá con su grupo de pacientes y familiares, y en alguna ocasión me dice, Enrique o doctor Volpe, ya no sé cómo me dices, Miriam, pero como me digas, está bien, me dice, nos vemos en la clausura. Y acaba de empezar, le digo, oye, pero ¿a dónde vas? Es que estoy sangrando, me van a ligar las varices, pero luego regreso y los acompaño en la clausura. Con ese compromiso y esa fortaleza, no solo física, sino espiritual, Miriam, necesitamos más personas que nos apoyen en la medida en que tú lo estás haciendo y se apoyen a los pacientes con hepatitis C. Me faltó una pregunta que agradezco y dice, la educación sobre el problema de la infección del virus de la hepatitis C no debería ser estimulada por la sociedad civil como parte de la construcción y monitoreo de políticas públicas. Yo digo, pero por supuesto que sí. Y lo que me evoca es que una alianza o una adopción que hicieron los Rotarios, que es una organización mundial, hace muchos años con la poliomielitis, en alianzas con gobiernos de todo el mundo, la erradicaron por completo. Y era dificilísimo, pero teniendo grupos humanos de voluntarios, que Rotarios hay en todo el mundo, y con una buena estrategia de que los gobiernos aportaban la vacuna y los Rotarios hacían que se aplicara con todas las redes sociales y se logró erradicar. Entonces yo creo que sí requiere de una estrategia, pero con las buenas noticias que nos han dado de que es curable, que hay un tratamiento muy corto, que hay posibilidades incluso de una regeneración inmediata, me parece que sí tendría que ser una de las metas de Fundepa y que por supuesto pueden contar con el CEMEFI para amplificarlo con las instituciones de salud en México que están vinculadas a nosotros. Y lo segundo, que me faltó la segunda parte de lo que comentaba de la ley de las herencias en Estados Unidos, no es que yo quiera proponer ley de herencias en México, digo, no salgo rápido de aquí, sino lo que estoy proponiendo más bien es que en México hay a veces mucha más generosidad que en otros países. Es decir, aquí en México, sin que exista esa ley de las herencias, pues tenemos las fundaciones más grandes de América Latina. La fundación del señor Slim, que tiene 4,000 millones de dólares, la fundación Gonzalo Río Arronte, que ya anda en 800 o 1,000 millones de dólares, la fundación de Alfredo Har, la fundación de Roberto Hernández, la Fundación Mexicana para la Conservación de la Naturaleza. Es decir, son fundaciones que tienen patrimonios muy grandes, que se han recibido de fondos privados y que están siendo aplicados para el bien público. Entonces, nada más digo que no digo que ya estamos bien, nos falta caminar mucho, pero me parece que sin la presión de las leyes sí hay una generosidad para participar en lo público. Y agradezco al final la invitación, Rubén, muchas gracias, a Fundepa, felicidades y gracias. ¡15 minutos! ¡15 minutos!